Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo. Seguimos con la serie. ¿Qué les parece? Príncipe, pastor y gobernador. Ahora está interesante. El título que le pusimos hoy es "Y habitó en medio de ellos". Muy interesante, ¿no? Habitó en medio de ellos. Es el título que le ponemos el día de hoy. La parte 6 de esta serie. Muy interesante que ha estado. Y hoy va a estar muy interesante también. Capítulo 25 del libro del Éxodo, por favor. Capítulo 25 del libro del Éxodo. Entonces, pues ya ven que hablamos acerca de cuando Dios se manifestó a Moisés, ¿verdad? ¿Dónde se manifestó Dios? En la zarza que ardía y no se consumía, ¿sí? Después Dios hizo a Moisés que fuera a Israel y se manifestara a ¿quiénes? A los ancianos. ¿Recuerdan? Que hizo las señales que Dios le había dado a Moisés, ¿sí? Y bueno, y seguimos adelante con esta serie, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Antes, porque necesitamos la intervención divina. Así que vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Amado Padre, estamos aquí esta mañana muy expectantes de tu obra, Señor, de tu proyecto, de tu plan, de tu palabra, Señor, de la unción, la gracia. Todo lo necesitamos, Señor. Sin ti nada sería posible, nada podríamos hacer. Y requerimos de tu presencia, Señor, definitivamente. Sin ti nada lograremos, Señor, pero contigo seremos y saldremos de aquí diferentes, renovados en el Espíritu y en tu palabra. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos en tus manos poderosas, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros esta mañana. Amén. Amén. Como les decía, Dios se manifiesta a Moisés en medio de la zarza. Después Moisés va y se manifiesta a los les da el mensaje de la salida de Egipto, de Egipto, a los ancianos de Israel. Vienen las plagas, vienen los moveres de Dios, vienen los hechos aterradores, como dice la Biblia, los milagros, los prodigios, las señales, viene todo lo que Dios estaba haciendo y saca a su pueblo con todo tipo de señales y de prodigios y maravillas, ¿sí? Viene la apertura del Mar Rojo, vienen cosas extraordinarias, viene el monte Sinaí donde Dios le había dicho que le servirían a dónde, ahí en ese monte le servirían al Señor. Entonces el pueblo no sube al monte, pero sube a los límites que le permiten subir. ¿Recuerdan que Moisés subió cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? Para esto Dios ya se había manifestado como el Dios personal, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ya tenemos una imagen fuerte de lo que fue la presencia de Dios y cómo Dios se manifestó al hombre, cómo Dios se manifestó a su pueblo y a todo, en este caso pues a todos nosotros, ¿verdad? Fue el principio, fue la primicia de la presencia de Dios a ser conocido en medio de su pueblo. Pero Moisés sube 3 veces al monte, ¿recuerdan? 3 veces al monte y les trae el pacto, ¿verdad? Dios hace pacto con su pueblo. Y bueno, muchas cosas que hemos visto, muchas cosas muy interesantes que hemos visto, pero hoy ya no solamente Dios quiere manifestarse a su pueblo, sino quiere Dios vivir en medio de su pueblo, habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Si trasladamos ese mensaje, esa idea de habitar en medio de su pueblo, a estos tiempos que estamos viviendo de gracia, ¿qué se te viene a la mente? Cristo, ¿no es así? Es Cristo, definitivamente Cristo. Entonces Dios dice a Moisés y le manda a hacer ¿qué? Un tabernáculo. Un tabernáculo. ¿O no le mandó a hacer un tabernáculo? Le manda a hacer un lugar donde esté la presencia de Él. Ahora, Dios también le manda a hacer a Moisés ¿qué? Un arca del testimonio, un arca del pacto, que representaba que la presencia de Dios cubierta por querubines, ¿sí? De oro, perfecto, todo bien hecho. Entonces Dios dice, no solamente los rescato, no solamente me doy a conocer como el Dios personal, no solamente me manifiesto a ellos y les hago maravillas para que vean quién soy yo, no solamente me manifiesto a Moisés, sino a todos ellos como un Dios personal. No solamente hago todo eso, sino que también hago pacto con ellos, ¿verdad? Me manifiesto en el cielo con todo tipo de señales en el cielo.
recuerdan los sonidos de bocina, rayos y todo lo que pasaba cuando él bajó, sino que ahora dice, quiero vivir y quiero morar en medio de ellos, en medio de la gente, del pueblo. Entonces, cuando nos habla de quiero morar en medio de la gente, nos está hablando de qué, de lo que, por ejemplo, lo que nos dice la Escritura, que el Verbo vino a este mundo y fue hecho carne y habitó ¿en quién? Entre los hombres, ¿me entiende? Entonces, cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, hablamos de una figura o una, vaya, ¿cómo le podría decir? Una figura o una sombra de lo que sería ¿qué? Cristo, ¿sí? Lo que sería Cristo. O no vive Cristo en medio de su iglesia, o no vive Cristo en la vida de cada creyente por la gracia de Él, o no vive el Señor Jesucristo. O sea, el Señor está en medio de nosotros. Y mire lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Dice, por ejemplo, Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También tenemos Efesios 2:22. Y la iglesia en quien vosotros sois juntamente edificados para morada ¿de quién? De Dios en el Espíritu. Él creyó y dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Dice 1 Corintios 6:17, ¿verdad? ¿No sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. Por ejemplo, aquí hay un texto muy interesante, sí quiero que lo veamos con más calma. Apocalipsis 21:3. Fíjate lo que dice. En los tiempos finales, ¿verdad? No tiempos finales, más bien en el principio, el nuevo principio de los tiempos, más bien. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿sí? El tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, ¿cómo qué? Como su Dios. Entonces, ¿cuál es cuán grande es el amor de Dios, hermanos? Que Dios dice, no solamente los rescato, los cuido, los protejo, sino quiero estar en medio de ellos. El deseo de Dios siempre fue que habitar en medio de nosotros. Por eso cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, decimos, Señor, ven a mi corazón. Porque dice, he aquí yo toco la puerta y si alguien me oye y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿No dice eso la Biblia? Entonces cuando Él viene y hace morada en nosotros, porque Él quiere estar en tu vida y en mi vida, vaya. Él quiere vivir en ti, quiere vivir en mí, quiere vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque este fue su deseo desde el principio. Por eso dice, no puedo vivir en el corazón como ahorita por la gracia, porque no había en aquel tiempo no había una redención todavía, no había una reconciliación entre Dios y los hombres. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. Pero ¿qué pasó? Dice, pero sí quiero que me hagan un arca, un tabernáculo o un lugar donde habite mi presencia manifestada. ¿En qué? En un arca, al arca del testimonio o el arca del pacto. ¿Estamos entendiendo? Entonces esa va a ser mi presencia en medio de ellos. Ese tabernáculo de noche, ¿qué pasaba? Venía un fuego, ¿sí? Un fuego y se estableció, literalmente había fuego que salía de ese lugar del cielo hacia el tabernáculo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba, hermano? Era la presencia de Dios la que estaba ahí y la nube de día. Pero, ¿qué es lo que sucedía en todo esto, hermanos? Lo que sucedía era que cuando Dios se manifestaba, todo el pueblo salía a las puertas de sus casas, de sus hogares, de sus familias, y Moisés y Aarón entraban en este tabernáculo. ¿Y qué pasaba? Dios hablaba literalmente con Moisés y con Aarón. ¿Estamos entendiendo entonces, mis amados? Entonces, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo es Cristo, para que me entiendan mejor. Es Cristo totalmente. ¿Por qué? Porque eso fue, mira, fíjate lo que dice, por ejemplo, Hebreos, por favor, vamos a ver rápidamente. Hebreos capítulo 8, 5, por favor. Vean lo que dice Hebreos capítulo 8, 5. Fíjate lo que dice. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Fíjate lo que dice. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir ¿qué? El tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿dónde? En el monte. Entonces, eso es el tabernáculo. ¿Qué es? Es una figura del modelo ¿qué? Celestial. Pero transmitido y manifestado en una forma
de un lugar que era hecho por los hombres, pero con el diseño celestial de Dios. Entonces el diseño celestial de Dios viene y se establece donde, en la mente de Moisés. ¿Para qué? Para que estableciera y hiciera el tabernáculo y fuera y representara todo lo que está en ese tabernáculo. Representa a Cristo, representa la redención, la salvación, la vida eterna, representa todo lo que es Cristo y lo que implica Cristo. Entonces dice, para que sirvan a los que es figura y sombra de las cosas que celestiales, como advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira y haz las cosas conforme al modelo que te hemos sido mostrado. ¿Dónde? En el monte. Entonces, si va a representar a Cristo, ¿qué tiene que ser este tabernáculo? Específicamente lo que es Cristo, lo que viene del cielo, la figura celestial, ponerla y trazarla ¿dónde? En la tierra, en la forma de una carpa, de un lugar donde estaba la arca del pacto, que representaba ¿qué? La presencia de Dios. ¿Y estaba la presencia de Dios ahí? Pregunto. Por supuesto. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vayamos ahora sí al capítulo 25 del libro del Éxodo, por favor, y vamos a leer desde el 1 para entrar más en materia. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ¿qué? Ofrenda. De todo varón que la diere de voluntad y de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿De todo qué? Voluntad y corazón vas a tomar mi ofrenda. ¿Qué más dice, por favor? Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. 1, oro, plata, cobre. ¿Qué más? Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. ¿Qué más? Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de ¿qué? De acacia. ¿Qué más, hermanos? Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso ¿qué? Aromático. ¿Qué más? Piedras de onis, piedras de engaste para el efod y el pectoral, las vestimentas ¿de quién? Del sacerdote. ¿Sí? ¿Qué más? Y harán un santuario para mí y habitaré ¿qué? En medio de ellos, dije Dios. Habitaré en medio de ellos. ¿Y qué dice el 9, por favor? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. ¿Cómo? Conforme a todo lo que yo te muestre, le dice Dios. No lo vas a hacer a tu gusto, no lo vas a hacer a tu forma. A Dios no se le va a servir al gusto de uno, hermanos. A Dios se le va a servir ¿cómo? Como Él quiere que le sirvamos. A Dios se le tiene que servir como Él quiere que le sirvamos. Nadie puede decir yo quiero servir a Dios de esta forma porque dice Dios, no, a mí como yo quiero que me sirvas. Así tiene que ser. No es el gusto nuestro, no es como uno quiere. No es como Caín, hermanos, que dijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta nada, no quiero tener nada que ver con los animales. Ahora sí que siembro verduras, ¿verdad? Lo que sembraba. Yo le voy a dar mi ofrenda de verduras de lo que yo siembro. Sí le dio lo mejor Caín, pero no era lo que era agradable ante los ojos de Dios. Y a veces queremos darle lo mejor que tenemos, pero no es lo que Dios quiere realmente. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso Abel entregó ¿qué? Porque no hay remisión de pecados sin ¿qué? Sin sangre derramada. Entonces, ¿qué pasó? Por eso Caín falló. Porque no es que le haya dado lo malo, no es que le haya dado las obras, ni mucho menos. Por supuesto que le dio lo mejor que tenía, pero no era lo que Dios quería. ¿Cómo ven? ¿Tiene sentido? A Dios hay que servirlo en la forma que Él quiere que le sirvamos. Ahora, fíjate una observación. Al principio, en el versículo 1 dice, recogerás el 2. ¿Recogerás qué? Ofrenda voluntaria. Ve lo que dice. Vamos a leerlo otra vez. ¿Qué dice? 25. Di a los hijos de Israel que tomen ofrenda para mí. De todo varón que le diere de su voluntad y de corazón la tomarás la ofrenda. Y ahí nos dice qué es lo que piden, oro, plata, y todos esos metales y piedras preciosas y todo eso. Pero nota algo, hermanos. Cuando terminaba cuando estaba Moisés, Dios le dijo a Moisés claramente, le dice, yo les voy a dar ¿qué? Gracia a los israelitas, al pueblo, ante los ojos de la gente, ¿para qué? Para despojarlos, para que les den todo lo que tenían. ¿Qué dice 3:21, por favor, del libro del Éxodo? Quiero hacer un punto importante aquí. 3:21 del Éxodo. Y daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos ¿qué? Vacías. Note eso. ¿Y qué más dice el 22, por favor? Sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huésped
a su huésped alhajas plata, alhajas oro, vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojarás ¿qué? A Egipto. ¿Por qué? Porque abusaron de ellos, nunca les pagaron, trabajaron como esclavos y nunca los maltrataron, les hicieron mucho daño. Pero Dios dice, Dios trae una provisión aquí a su pueblo, noten eso. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿De dónde iba a sacar el oro, la plata y todo los israelitas para el tabernáculo? De aquí. Noten, Dios proveyó, ¿para qué? Para que ellos también, ¿qué hicieran? Se quedaron con los vestidos, se quedaron con muchas cosas ellos, pero ¿qué hicieron? ¿Lo dieron a dónde? Nota que no les dijo, quiero que me den todo lo que recibieron en Egipto. Le dijo, ¿de qué? De corazón, ¿qué? Voluntario. De corazón voluntario. No quiero todo. Dicen, no les dijo, yo se los di, vengan, tráiganlo y entréguenlo. Pero noten otra cosa también, que también hay otro tipo de ofrenda. Y yo quiero que entendamos esto. Esto es un extra nomás. ¿Verdad? Hay otro tipo de ofrenda que ¿cuál es? Cuando Aarón vieron que Moisés no bajaba del monte, ¿y qué hizo Aarón? Que el pueblo le pidió que haznos unos dioses, haznos un becerro de oro para que le podamos dar gracias por habernos sacado de Egipto, para que vaya delante de nosotros ese Dios ídolo, ese ídolo. ¿Y qué hicieron? Y trajeron ¿qué? Ofrendas para el Dios, para el ídolo. Entonces, ¿qué nos dice eso, mis amados? Que hay dos formas de usar nuestro dinero. Hay dos formas de usar nuestro dinero. ¿Para qué? Para las cosas que son de Dios y para las cosas que no son de Dios. ¿Estamos entendiendo? Se las paso al costo, hermanos. Es la mejor inversión, Dios, siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, así está la cosa. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestros recursos? ¿En tierra buena? ¿En Dios? ¿O en algo que nos gusta e idolatramos? No, tenemos que ver eso con mucho cuidado. Muy bien, seguimos adelante entonces. ¿Qué fue entonces el tabernáculo, hermano? ¿Qué fue lo que les pidió? Todo lo que está inscrito aquí en la palabra de Dios, hermanos, todo lo que está escrito aquí en la palabra tiene un significado. Hasta cada color, cada metal, cada cosa tiene un significado. Todo tiene un significado en la palabra. Porque todo representa ¿a quién? A Cristo. Quiero que entiendan eso. Él dijo, quiero habitar en medio de ellos. Quiero estar en medio de ellos. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? En forma de un tabernáculo, hizo todo lo que sería Cristo en la vida del creyente en la época de la gracia, que es la que estamos viviendo ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿qué representa el oro? ¿Qué representa el oro? Divinidad. El oro es la máxima, ¿qué? Es el metal más precioso. Significa divinidad, representa. ¿La plata qué representa, hermanos? La plata representa redención. El bronce representa ¿qué? Sufrimiento. No nos trajo redención, no vino del cielo el Señor, no sufrió por nosotros por la cruz. ¿Por qué? Porque el bronce representa el sufrimiento y el juicio. El azul representa a Jesús, el Hijo de Dios, el color azul. El color púrpura representa a Jesús como el Rey, ¿verdad? La escarlata y el carmesí, Jesús el Salvador, eso representa. El lino fino representa a Jesús, el hombre perfecto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Las pieles de carnero teñidos de rojo representa la sangre de Jesucristo, el Rey. Madera de acacia representa la carne incorruptible, que fue el cuerpo de Cristo, que fue incorruptible. Tal vez ahorita no los puedo escribir todos, hermanos, pero se los puedo pasar después, no hay problema. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Las piedras preciosas representan la iglesia. Entonces, que todo tiene un porqué, todo tiene un propósito cuando volteamos a ver a Cristo, hermanos. Todo tiene un porqué. Todo esto tiene que ver con la pasión de Cristo, con la cruz de Cristo en el Calvario y con todo lo que representa el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quería que fuera una representación de lo celestial manifestado ¿en qué? En el tabernáculo, para que pudiéramos decir que Dios habitaba en medio de ellos. Pregunto, ¿Dios habitó en medio de ellos? Ahí les va. ¿Cuántos años estuvo en el desierto Israel? 40 años, vagando en el desierto. Pregunto, ¿fue duro para Israel? ¿Hemos tenido pruebas difíciles alguna vez en nuestra vida? Pero, ¿quién estuvo con Israel esos 40 años? Dios. ¿Quién está contigo en tus situaciones difíciles? O sea, Dios estaba con ellos, aunque Dios los había ¿qué?
castigado, reprendido, los había disciplinado. Pero dice, pero Dios nunca dejó de estar con ellos, nunca dejó de darles lo necesario, la comida, el alimento y todo lo que ellos necesitaban, porque Dios habitó en medio de ellos. Dios nos va a corregir muchas veces, Dios nos va a probar muchas veces, Dios nos va a meter en el horno muchas veces, en su gimnasio para tratarnos, para tratar con nuestra vida, con nuestra persona, con lo que somos. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios nunca va a dejar de estar contigo, hermano. Nunca. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque para siempre es que su misericordia. Póngame la figura 2, por favor. La figura 2, ahí en la pantalla. La figura 2, vamos a verla. El tabernáculo. ¿Cómo la ves? Eso era el tabernáculo, hermanos. ¿Sí se fijan cómo viene, cómo es? Ve que tiene un cerco alrededor de tela. Mira, hermanos, ese cerco representa algo bien interesante. Para mí ese cerco es como cuando el Señor Jesucristo vinieron a Él, que estaba con sus discípulos, con su gente, con mucha gente que lo escuchaba, y vinieron y le dijeron al oído cuando estaba dando una conferencia el Señor, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesús? Señores, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí adentro. ¿Y dónde está su madre y sus hermanos? Afuera. Estos son mis hermanos y mi madre, los que están dentro de mí. Esta es mi familia, la que me sigue, la que me sirve y la que está aquí adentro, no los de afuera. ¿Me entiende? Y hay mucha gente que está por fuera porque no puede entrar a la presencia de Dios. Y está entre el muro, tenía una altura bastante amplia. ¿Por qué? Porque el que no puede entrar a la presencia de Dios que está dentro del tabernáculo, entonces está afuera, y hay muchos creyentes que están por fuera y están casi como haciéndole así, ¿verdad? Para ver qué alcanza a ver. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Por qué? Porque no conocen lo que representa la presencia de Dios. No quieren hacer un esfuerzo, un sacrificio por agradar al Señor. ¿Para qué? Para poder entrar por la entrada principal. Entonces están ¿qué? No pueden ver porque el cerco no los deja ver porque están por fuera. A ese tabernáculo entraba ¿quién, hermanos? ¿Quién entraba? El sumo sacerdote. Entraba Moisés y Aarón, pero también entraba ¿quién? El sumo sacerdote una vez al año. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacrificar, de dar sacrificios ¿por quién? Por el pueblo. Entonces cada una de las áreas que están ahí representan algo muy específico. Cada una de esas formas, de esos utensilios, de esos muebles que hay ahí adentro, todo representa a Cristo, hermanos. Y sabes una cosa, eso representa a la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Porque gracias a Dios por Cristo, que nos dio vida en la cruz del Calvario, nos redimió ante el Padre y nos justificó ante Dios el Padre, que ahora nosotros podemos entrar como entraba el sumo sacerdote, no solo al atrio, no solo al lugar santo, sino al lugar santísimo en la presencia de Dios. Póngame la figura 1, por favor. Miren, ahí está. Donde está la flecha es la entrada, ¿sí? Pero hay cuatro áreas que son específicas. La entrada, el atrio, el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo, ¿sí? Entonces entraba y muchos están por fuera del cerco de tela, porque no pueden entrar siquiera. Porque solamente en Cristo puedes entrar al atrio, puedes entrar al lugar santo y puedes entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que se ve la división de este modelo de tabernáculo, ¿sí? Entonces también hay otras áreas donde hay muebles como el altar de bronce, la fuente, la mesa de la proposición, el candelabro, el arca del incienso, el segundo velo, el primer velo, ¿verdad? También está ahí, y el arca del pacto, que era el punto final donde está el lugar santísimo, que es el arca del pacto, que es la presencia de Dios. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Amén. Mira, vamos a empezar aquí con esto. Quiero ver algo rapidito, nada más así, una forma muy sencilla, porque esto es muy profundo, hermanos. Vemos ahí el altar de bronce. ¿Qué representa el altar de bronce, hermanos? El altar de bronce, ¿qué representa?
El altar de bronce representa ¿a quién? A Cristo, como el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos capítulo 9, versículo 13, ¿qué dice, por favor? El altar de bronce representa a Cristo. ¿Qué representa? 9, ya les dije, ¿verdad? Hebreos, ¿qué? 9, 13, ¿verdad? Por favor, póngamelo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿sí? Cuando entraban a sacrificar, ¿sacrificaban para qué, hermanos? Ahora sí que el pecado del hombre, pero eso no les quitaba ni lo libraba del pecado de una forma, ahora sí que permanente, sino que cada vez que el hombre pecaba tenía que volver ¿a qué? A entrar a ese lugar, y eso lo hacía una vez al año el sumo sacerdote, que era el que podía entrar. Ahora, el sumo sacerdote no podía entrar así nomás, hermanos. Él tenía que primero limpiar su vida delante de Dios, para limpiar sus pecados, porque si entraba de una forma indigna, una forma incorrecta, una forma que él no estuviera totalmente limpio, sino estuviera inmundo, ¿sabes qué pasaba? Caía fulminado el hombre, caía fulminado y moría. Por eso se dice en la historia que les ponían una cadenita, un mecatito en el pie, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando cayeran, pues ¿quién se atreve a ir por él, no? ¿Quién va por estos voluntarios para que vayan por él? Entonces, ¿qué hacían? Lo jalaban, ¿para qué? Para sacarlo. Entonces, ¿por qué? Porque era impuro el sacerdote. Entonces, no había pureza, dice. Pero ¿qué pasó? En Cristo, hermanos, fue el sacrificio único y perfecto. La sangre de Cristo, ¿verdad? Santifica y purifica, ¿para qué? Para siempre. Porque estos eran, ¿qué? Era impuro lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el altar de bronce, hermanos amados? ¿Qué dice el 14, por favor? Vamos a ver qué dice el 14. ¿Cuánto más la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis ¿a quién? Al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? O sea, que la sangre de Cristo, ¿qué hace? La sangre de Cristo no nomás nos redime, no nomás nos limpia temporalmente, no, sino que permanentemente te quita el pecado de tu vida. ¿Por qué? Por eso necesitamos estar ¿qué? Bien con el Señor Jesucristo y vivir una vida que a Él le agrade. ¿Para qué? Para que podamos tener acceso por su sangre al lugar santo, al lugar de su presencia. Y algo tan importante para Dios es que podamos todos entender que Él quiere estar presente con nosotros en todo tiempo, en tus momentos difíciles, en tus momentos buenos, en tus alegrías, en tus gozos, en tus tragedias, en toda tu situación. Dios siempre va a estar contigo, hermano. ¿Por qué? Porque el hecho de ser cristianos no nos cubre y no nos pone en una burbuja. Y a veces pensamos eso. Pensamos que ya soy cristiano y yo estoy en una burbuja. Yo no voy a tener un accidente, no voy a tener un robo, no voy a tener un contratiempo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y pobre de Él si no me cumple, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? Ya no vuelvo a ir a tu iglesia, Señor. Ya no vuelvo a ir. Me la haces y ya no vuelva. Y a veces andamos, ahora sí que condicionando a Dios. Hermanos, estamos tan vulnerables como el que está allá afuera y como el que está. Pero ¿sabes una cosa? Pero no estamos tan lejos como el que está allá afuera. Estamos cerca de Él porque Él habita en nosotros y porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y también nos defiende. ¿Sí me está entendiendo? Porque también de muchas cosas el Señor va a operar y va a obrar a favor tuyo cuando no es su voluntad que te suceda algo que tal vez tú no quieres que te suceda y dice Dios, eso no es lo que quiero yo para mi hijo, porque mi hijo oró esta mañana y me pidió que lo cuidara, me pidió que lo protegiera, me pidió que él hiciera todo esto y yo le voy a corresponder. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque me buscó de corazón, me buscó de madrugada, me buscó en su tiempo y Él espera que yo lo cuide y lo proteja. Y sí, Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, Dios te va a hacer todo lo que necesites, te lo va a dar, pero eso no quiere decir que no vas a ser vulnerable a situaciones también. Y si llegas a ser vulnerable a situaciones, así como estuvo Él en medio de su pueblo, en medio de las dificultades, así va a estar Él en medio de tu casa, en medio del centro de tu hogar. ¿Para qué? Para cuidarte, para librarte y para proveerte y darte todo lo que necesitas. Siempre va a estar Él ahí. Eso es una realidad, hermanos. Sí. Y a veces pensamos que somos, ahora sí que somos inmortales. Y realmente somos inmortales, si eso me preguntan a mí. Yo creo que todo cristiano con propósito es inmortal hasta que Dios no cumple su propósito en esta tierra. Yo lo creo fielmente.
Entonces, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a ver lo que es la fuente. La fuente. ¿Dónde está la fuente? A ver, póngame la figura 1, por favor. La figura 1. No, la otra. ¿Dónde está la fuente? ¿Okay? Primero entramos al altar de bronce. Luego viene ¿qué? La fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente era el recipiente de agua donde el sacerdote, el sumo sacerdote llegaba y se lavaba las manos y se lavaba los pies. Las manos y los pies. ¿Por qué? Porque los pies se llenan de polvo también. ¿No es así? Los pies se ensucian y se ensuciaban. Más ellos que usaban el tipo de guarache que usaban, por llamarlo guarache, ¿verdad? O de esa forma, usaban y que los pies se ensuciaban. Y ¿sabes una cosa? Los pies que representan, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Representan el camino, representan la lumbrera, representan el caminar. Y muchas veces caminamos por los caminos erróneos, hermanos. ¿Y qué tienes que limpiar tus pies y tus manos? Porque también operamos y hacemos cosas erróneas con nuestras manos. Y necesitamos cambiar todo eso y limpiarnos y limpiar nuestros pies, santificarnos y apartarnos para el Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser dignos de estar en la presencia de Él. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esa es la fuente. ¿Qué es la mesa de la proposición, hermanos? ¿Qué es la mesa de la proposición? La mesa de la proposición, ¿qué viene siendo esto? Viene siendo el lugar, hermanos, donde la mesa de los panes le llamaban también. Esta mesa, ¿qué nos dice? Nos dijo que el Señor estuvo los 40 años en el desierto con ellos y les proveyó ¿qué? Todo lo necesario. ¿No dice la Escritura que Cristo es el pan de vida? ¿No dice la Escritura que Él es el pan de vida y el que cree en Él no tendrá ¿qué? Hambre jamás? Ahora sí que el Señor que es el pan de vida, Él nos da el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él mismo es el pan de vida. Nuestro pan de cada día, danos lo que dice el Padre nuestro. Dánoslo hoy. Entonces el Señor siempre va a estar proveyendo todo lo que necesitemos porque Él es el que, el pan de vida. El candelabro. ¿Qué representa el candelabro, hermanos? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la luz de ¿qué? Del mundo. Y el que viene a mí no estará más como en tinieblas. Entonces Él es la luz del mundo y Él dice, yo estoy contigo, yo estoy sobre ti, yo estoy para ti y yo soy luz y tú vas a alumbrar tu camino, voy a alumbrar voy a guiar tus pasos, voy a guiar tu corazón, voy a guiar tu mente, voy a guiar tus pensamientos y te voy a iluminar, te voy a alumbrar. ¿Para qué? ¿Qué dice la parábola de la dracma perdida? Que la mujer perdió una dracma ¿dónde? En su casa. ¿Y qué hizo? Prendió ¿qué? La luz y diligentemente ¿qué? Buscó su dracma o buscó su moneda perdida. Cuando la encontró, ¿qué hizo? Se regocijó porque tuvo que hacer ¿qué? Barrer la casa. ¿Y qué es lo que le iluminó a ella para saber que la casa estaba sucia o dónde barrer su casa? La luz. Entonces la luz de Dios quiere venir a la vida de todo creyente. ¿Para qué? Para hacerte ver lo que está mal en ti y lo que tienes que limpiar en tu corazón, en tu mente, en tu interior. Esa es la luz. Ese es el candelabro, hermanos. ¿Sí? A veces vivimos una vida que no sabemos realmente ni lo que sentimos, porque traemos tan mezclados los sentimientos y las emociones que muchas veces nos olvidamos hasta de reconciliarnos o de perdonar o de pedir perdón. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahorita? La mujer perdió su dracma ¿dónde? En su casa. Usualmente en la casa pierdes muchas cosas. ¿Qué se pierde en la familia? La comunicación, la comunión, la provisión muchas veces se pierde también. ¿Qué se pierde en la familia, hermanos? ¿El matrimonio se pierde también? ¿Podrá una familia perder al papá, perder a la mamá, perder a los hijos? Sí. Pero ¿dónde es donde el Señor quiere estar? Él quiere estar en tu casa. Él quiere estar en tu casa, en tu vida, en tu persona. ¿Para qué? Para que tú puedas ser una persona que llena de luz. Porque la luz te va a hacer ver lo que está oscuro en tu corazón. Te va a hacer ver lo que no está en tinieblas todavía. Porque hay tinieblas todavía en muchos de nosotros. Hay cosas oscuras todavía en la vida de todo ser humano. Y yo creo que en la vida de todo ser humano. Porque la perfección todavía no llega a nosotros, hermanos. Vamos en un camino hacia ella. Pero la perfección todavía no llega hasta que, miserable de mí que estoy en este cuerpo de pecado, de maldad, decía Pablo el apóstol. Miserable de mí, ¿por qué? Porque este cuerpo, porque mi carne me dice, mi espíritu me dice no lo hagas y mi carne ¿qué dice? Se quiere deleitar en el pecado y en la maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia, hermanos?
que la luz siempre va a iluminarnos, a hacernos ver lo que está oscuro, lo que está en tinieblas. ¿Para qué? Para que podamos limpiarlo y encontrar lo que perdimos. Eso se le llama restitución, porque Dios es un Dios que restituye y que te da lo que perdiste también, te lo puede dar otra vez. ¿Estamos entendiendo? Porque Dios es ¿qué? Es bueno. Por eso Dios quiere habitar en nosotros. ¿Para qué? Para que Él, siendo la luz del mundo, la luz de nuestra vida, la luz de nuestro cuerpo, la luz de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón, pueda ¿qué? Limpiarnos y podamos entender y ver qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. ¿Estamos entendiendo, hermanos? La lámpara no se pone debajo de la cama, se pone en el candelabro para que todos los que entren en casa vean quién está en casa. ¿Sí? Entonces la lámpara, hermanos, siempre nos va a alumbrar la parte oscura de nuestro corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, todo esto representa a Cristo. Yo me estoy yendo rápido, me estoy yendo rápido porque quiero que avancemos, ¿verdad? Porque esto se podría ver de una manera muy específica, ¿verdad? Y luego, ¿cuál viene? El candelabro. ¿Y qué viene? ¿El altar de qué? Del incienso. ¿El altar de qué? Del incienso. ¿Qué es el altar del incienso, hermanos? El altar del incienso son las oraciones de la gente, del pueblo. El altar del incienso son las oraciones de la gente. ¿Qué dijo Jesucristo en el libro de Juan capítulo 17 versículo 9? ¿Quién intercede por nosotros hoy en día? ¿Quién intercede por nosotros hoy en día? Cristo. ¿Y qué dice Juan 17, 9? Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que por los que le diste. Y ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos ¿qué? Son. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino porque los que tú me diste, porque tuyos son. ¿De quién somos? Del Padre. ¿Quién ruega por nosotros ante el Padre? Jesús. Y no ruega por el mundo, sino por los otros que estamos ¿dónde? En el mundo. ¿Hay alguien intercediendo delante de Dios? Siempre. Por ti y por mí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, hermanos, esto? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Y lumbrera mi camino. ¿Qué nos dice, por ejemplo, búsquenme Apocalipsis 21, 23? ¿Sí? 21, 23, por favor, Apocalipsis. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Está hablando de los tiempos de la eternidad ya. Porque la luna, ni sol ni de luna, que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, ¿quién es nuestra luz? El Señor. Ahora sí que aquí nos quejamos del alumbrado, que a veces no hay alumbrado en las calles, ¿verdad? Sí nos quejamos, hermanos. Que a veces todas las lámparas, la mayoría no sirven. Pero en aquella ciudad, en aquella presencia de Dios, no vamos a necesitar eso. Porque Él mismo, la presencia de Él va a alumbrar nuestra vida, va a alumbrar nuestro entorno y nos va a alumbrar por toda la eternidad, porque Él es luz y porque Él es luz para nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, ahí va el asunto. Dios quiere que morar y vivir en nosotros. Dios quiere eso. ¿Por qué? Porque es el anhelo de Él que la vida de Cristo esté en nosotros. ¿Qué dice el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? Vamos a verlo. El velo, ¿verdad? El velo. ¿Qué dice el velo, hermanos? Lo que separaba al hombre de Dios, ¿qué era? El pecado. ¿Y qué dice Mateo capítulo 27, verso 50, por favor? Mateo 27, 50. ¿Qué dice? Mateo 27, 50, por favor. ¿Lo tienen o lo leo yo? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, estando en la cruz, el Señor entregó el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué más? El que sigue, por favor. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas que hicieron se partieron. Cuando Cristo dijo consumado es, y murió y cerró los ojos, entregó el Espíritu, ¿qué pasó, hermanos? El velo que estaba en el templo, porque el tabernáculo pasó a ser ¿qué? Parte del templo, pasó a ser su nuevo lugar en el templo. Entonces el arca del pacto estaba ¿dónde? En el lugar santísimo, pero ¿dónde? En el templo. Cuando Jesús viene y dice consumado es, dice que se parte el velo. ¿Por qué? Porque ya había acceso a ese lugar santísimo.
Porque en Cristo tuvimos el acceso a la entrada al lugar santísimo, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se parte el velo en dos y nos da acceso total a entrar a la presencia de Dios. Y eso ¿quién lo hizo? Cristo. Entonces el velo era el que decía, era como diciendo, aquí no puede entrar nadie más que el sumo sacerdote. No puede entrar nadie más que él. Y más vale que lo haga bien, porque si no, ahí queda. ¿Verdad? Entonces no podía entrar nadie, sino solamente él. Pero gracias al Señor Jesucristo que nosotros podemos entrar y tenemos acceso directamente a ese lugar de la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios. Eso es una realidad. Porque la presencia de Dios, mira, una iglesia sin la presencia de Dios no es iglesia. Porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la base, la piedra angular de la iglesia. Entonces, si no está la presencia de Dios aquí, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando, hermanos? ¿Qué nos falta? Algo nos puede faltar. ¿Y necesitamos qué? Necesitamos buscar la presencia de Dios, pero para buscar la presencia de Dios no es para buscarla tirando brincos y tratando de ver a ver qué se ve después de la tela del cerco, de fuera. No, hay que entrar por la puerta principal, hermanos. Entrar y siendo dignos para poder llegar a la presencia de Cristo, a la fuente del agua, limpiar nuestras manos, limpiar nuestros pies, limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. ¿Y qué? Y poder entrar en su presencia. Mira, la ley y la gracia. ¿Qué era la ley, hermanos? En la ley decía, si cometes el acto, si cometes el mal, si cometes el pecado, eres culpable. Y la ley te juzga. Pero la gracia vino a ser algo mayor todavía. A veces decimos que ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Sí, pero la gracia te dice, si tan solo, la ley te dice, si tú cometes el pecado, o cometes el acto, cualquier de los pecados que cometas, eres culpable. Pero la gracia te dice, si solo piensas en ello, eres culpable. ¿Me está entendiendo? O sea que la gracia era ¿qué? Era más lo que nos exige Dios. ¿Por qué? Porque así como el pueblo estuvo en los tiempos difíciles del desierto sobre Israel, así el Señor está en nosotros. No estamos en el desierto, estamos ¿qué? En nuestra vida, que a veces es un desierto. Pero tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, tenemos a ese lugar santísimo aquí abierto en nuestro corazón, en nuestra vida, donde lo recibimos, donde lo reconocemos y nos entregamos y nos rendimos a Él. ¿Para qué, hermanos? Para que Él more en nosotros y para que tengamos la influencia totalmente de Él y podamos, ¿qué, hermanos? Podamos ser personas llenas de Él. Entonces dice, si antes era de que cometieras la falta y la llevaras a cabo y la ejecutaras físicamente, ahora ya no es eso. Estamos en la gracia. Ahora, solo con que pienses en eso o eso esté en tu corazón, estás en pecado. Ya lo cometiste. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, así es como funciona esto. Ahora, ¿por qué? Porque a veces decimos es que la gracia, decimos que la ley es difícil, es dura, es algo que no podemos llevar. Pero la gracia es más todavía. ¿Me está entendiendo? La gracia es algo más todavía. ¿Por qué? Porque te exige más. ¿Sí? Ahora sí que la gracia nos habla acerca de que si solamente le dices fatuo a tu hermano, ya cometiste, estás en juicio delante de Dios. Pero, ¿qué decía? El mandamiento decía, no matarás. ¿Ah? No matarás. O sea, ya cuando piensas en quitar la vida a alguien, ya violas un pecado, ¿cómo se dice? Un pecado, el pecado capital, vaya, que es matar a una persona. Pero la gracia dice, si tan solo lo ofendes a tu hermano, estás ya ¿qué? A juicio ante Dios. ¿Por qué? Porque la gracia te exige más. ¿Me está entendiendo? Es como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva decía que todas las cosas las tenían ¿en qué? En común. Y que nadie era dueño de lo que tenía, sino que todas las cosas las entregaban ¿cómo? A los pies de los apóstoles. ¿Recuerdan? Dice que vendían sus propiedades y las entregaban a los pies de los apóstoles. Pero y alguien dice por ahí que el diezmo no es para estos tiempos. El diezmo era del tiempo de la ley. Bueno, el diezmo era el tiempo de la ley.
Pero el Señor dijo que siguiéramos cumpliendo con el diezmo, nos dice Mateo 23, nos dice claramente. Pero yo les voy a decir claramente que ¿qué es lo que te pide la gracia, hermanos? La gracia te pide todo. O sea, de corazón, de voluntad de corazón, lo que tú quieras hacer, hazlo. Mira, entiéndeme esto, hermanos. Esto es algo muy interesante, muy importante. La gracia te pide todo. La ley te dice, no hagas esto, no cometas adulterio, no mates a nadie, no matarás, no codiciarás las cosas. Te dice eso. Pero si lo haces, estás bajo el juicio de la ley. Pero si la gracia, si tan solo lo piensas, estás como, ya estás bajo el juicio del pecado, vaya. Entonces, la gracia va más allá todavía, porque la gracia te digo una cosa, la gracia te dice claramente que tienes que ni siquiera pensarlo, ni siquiera meditarlo, vaya, para que me entiendas mejor. La gracia dice, si tan solo lo piensas, si tan solo lo meditas, si tan solo lo sugieres en tu corazón y lo haces en tu corazón, ya lo hiciste, como si lo hubieras hecho físicamente, hubieras cometido eso. Entonces, esta es la diferencia entre la gracia y la ley, hermanos. Y esto es algo que quiero que entendamos, que Dios ya no ve tus actos solamente, por supuesto que los ve, sino que ve que tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, y Dios los puede juzgar porque simplemente por ser o por un pensamiento de altivez o de maldad que puede haber en nuestro corazón, Él nos puede juzgar. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, es mucha la diferencia. A veces pensamos, gracias a Dios, gracias porque estamos en la gracia, por supuesto, porque en Cristo tenemos redención y limpieza y perdón de pecados, pero más que eso, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, más que eso, es que Dios nos pide ¿qué? Todo. Por eso el Señor te pide todo. Te pide tu corazón, te pide tu mente, te pide tus pensamientos, te pide todo. Y Él lo quiere todo. ¿Por qué? Porque es la forma en que Él lo diseñó. Entonces no tenemos excusas. Necesitamos cambiar nuestra vida, cambiar los malos hábitos, cambiar las formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos y Dios quiere estar en medio de nosotros. ¿Qué es lo que nos priva de la bendición de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que nos quita la bendición o la presencia de Dios en nuestras vidas? El pecado. El pecado nos separa de Dios, nos divide de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el pueblo pecaba contra Dios, el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué hacía Dios? Lo corregía, pero Dios siempre seguía estando ahí. Y la Biblia dice claramente que si nosotros le fuéramos infiel, Él seguirá siendo fiel, porque Él no puede negarse que a sí mismo. Porque si Él dijera, tú me fuiste infiel, yo te voy a ser infiel, entonces sería como quien, como nosotros, infieles. Pero Dios sigue siendo fiel siempre. ¿Por qué? Porque Él es fiel simplemente. Él es fiel y siempre va a ser fiel. Entonces, el último paso que tenemos ahí, el último lugar que tenemos ahí en la figura número 1, es que el arca del pacto. Entrada ¿dónde? A la presencia. Ya pasó por todos pasó por el altar de bronce, pasó por la fuente, pasó por el primer velo, pasó por la mesa de la propiciación, por el candelero, por el altar de bronce, por el segundo velo, se rompió, se rasgó y entró ¿a dónde? A donde estaba el arca del pacto, y ahí arriba del arca del pacto sacrificaban el animal. Sacrificaban el animal, hacían el sacrificio, pero tenía que ser tanto perfecto el animal como también el sumo sacerdote, estar en las condiciones óptimas espirituales para poder cumplir con lo que iba a hacer. Y eso era todo un ritual, una vez al año, todos los años. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Por qué? Porque el objetivo era ¿cuál? Que Dios quería habitar en medio de su pueblo. Y Dios quiere habitar en tu vida. Y Dios quiere ser parte de tus decisiones, parte de tu corazón, parte de tus pensamientos, parte de tus emociones, parte de todo lo que gira y representa tu vida y tu persona y todo lo que gira alrededor de ti. Dios quiere ser parte de ello. Dios quiere ser parte de todo lo que decidas, lo que no decidas, lo que quieras hacer, lo que no quieras hacer. Dios quiere ser parte de todo en ti, de todo. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo y Él exige todo de parte tuya y mía también. Y sobre todo, ¿qué exige? La limpieza de corazón.
La limpieza de corazón, la limpieza de mente, de alma y el corazón limpio y una vida limpia. Si se fijan, todo por lo que pasó el sacerdote es un proceso ¿de qué? De santificación, de agradecimiento. Es un proceso de gratitud, de decirle a Dios gracias por la provisión, por los panes, gracias por la fuente que me limpia, gracias por todo, Señor. Es lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que me guía, que me dirige, que me limpia, que me sana, que me restaura, que me ayuda a tomar decisiones, que me da dirección en todos los aspectos de mi vida. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Dios es un Dios ¿qué? Es un Dios personal. Es un Dios ¿de quién dijimos? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pedro, de Juan, de Leticia y de todo el mundo, y póngale su nombre a un lado, porque ese es nuestro Dios, el Dios que servimos y el Dios que amamos y el Dios que nos ama y el Dios que se entregó por todos y cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí en esta mañana, por su gracia y por su misericordia. Entonces el arca del pacto, ¿qué representa? La presencia de Dios. ¿Qué había dentro de la caja del arca del pacto? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y ¿qué más? El maná del cielo. El maná. Porque representaba ¿qué, hermanos? La ley de Dios, el maná, la provisión divina, el pan de vida que es Cristo, y la vara de Aarón que hacía ¿qué? Milagros. Todo lo sobrenatural, el poder. Entonces, mis amados, estamos entendiendo lo que hemos explicado esta mañana. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere o desea? Estar contigo y conmigo. Dios quiere que estar con nosotros. Dios quiere que nosotros le conozcamos y nos rindamos y nos entreguemos a Él y le rindamos culto y oración y gloria y honra y alabanza. ¿Por qué? Porque Él mismo intercede por nosotros. Él mismo lo ha dado todo.